Bienvenido, estás en Agua Viva Tampico. Tenemos anuncios especiales para ti. En Agua Viva Tampico cuidamos de ti. Contamos con todas las medidas sanitarias. El uso de cubrebocas es obligatorio para asistir a nuestras reuniones. Bloqueamos espacios para evitar el contacto. Limpiamos constantemente el auditorio y sanitizamos antes y después de cada reunión. En Agua Viva Tampico estás seguro. Ven y congrégate con nosotros. Te esperamos con una palabra de Dios para ti. Comparte un café con nosotros. Lunes, martes y viernes, en punto de las 6 de la tarde, un cafecito con bendición. Te esperamos. Todos los viernes a las 9:30, no te pierdas el tiempo devocional. Transmisión en vivo, vía Facebook. Y para los pequeños del hogar, tendremos una clase especial. Sábado, 5 p.m, Aviva Kids, te esperamos. Sigue conectado. Este sábado, en punto de las 7 p.m, reúnete con nosotros en la Conexión Joven. Te esperamos vía Zoom. Gracias por tu gran corazón. Recibimos tus diezmos y tus ofrendas en los números que aparecen en pantalla. Número de cuenta Inbursa y número de cuenta Banamex. Gracias. Dios bendice al dador alegre. Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en YouTube y Facebook como Agua Viva Tampico. Estamos solo a un clic de distancia. Nuestros horarios de transmisión son miércoles 7 p.m, sábado 5 p.m, domingo 2 reuniones 9:30 y transmisión en vivo 11:30 a.m. Permanece conectado y bienvenido a casa. Dáselo más fuerte que es para Dios, para el Rey de Reyes, para el Señor de Señores. Ahorita que Norma preguntaba, ¿qué es? Ay, se me cayó mi pluma por ahí, pero bueno. Preguntaba Norma qué era más importante, el poder o la fuerza. ¿Alguien dijo fuerza por acá? ¿Sí? ¿Qué es más importante, el poder o la fuerza? La fuerza. ¡Ey! ¿El poder? ¿La fuerza? El poder o la fuerza, ¿verdad? Los dos, pues todos son buenas contestaciones. Mira, yo buscaba la definición de lo que es poder y lo que es fuerza y qué lleva una cosa y qué lleva otra. Dice que fuerza es la capacidad muscular que los músculos ejercen, gracias, que los músculos ejercen sobre algo, ¿sí? O sea, una persona con fuerza se le nota a lo mejor físicamente, ¿verdad? Va a estar muy fornido, ¿verdad? Va al gimnasio, levanta pesas, no sé, ¿verdad? Hace mucho ejercicio. Y se va a notar, se le va a notar, ¿verdad, Faustino, que tiene mucha fuerza? Pero poder dice que es la capacidad de resistencia y la capacidad de generar mucha fuerza. Y otra definición dice que fuerza puede mover algo tangible, ¿verdad? Alguien puede tener la fuerza para levantar esto, levantar una silla, levantar las pesas, como decía, ¿verdad? Pero el poder, me gustó esta definición, dice que el poder es una relación, el poder es el que tiene la autoridad para indicar que lo hagas, ¿sí? Es el que tiene ese poder, es algo, dice, no te da fuerza, es una relación, es dominio, es imperio, es facultad o jurisdicción que tiene alguien para ordenar algo. Qué importante es esto, ¿verdad? Son dos cosas que a lo mejor muchas veces pensábamos que era lo mismo, pero son dos cosas diferentes. La fuerza
se nota, ¿verdad? La fuerza se va a notar en algún momento, ¿verdad? Cuando tú ejerces algo, algún movimiento sobre algo tangible. Pero el poder, viéndolo así de manera fría, es el que te va a decir, muévelo, ¿verdad? Yo tengo el poder, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? En el país hay quienes tienen los poderes, pero también hay una fuerza, que es la fuerza pública, ¿sí? Y los poderes, ¿verdad? El legislativo, el judicial, ¿cuál es más? Y el ejecutivo, ¿verdad? Son los poderes que existen, y esos poderes son los que en algún momento gobiernan o dan esas instrucciones para que la fuerza pública haga algo, ¿verdad? Qué importante. Bueno, pues hoy vamos a empezar con esto, ¿verdad? ¿Qué es poder, qué es fuerza? Pero también vamos a ver algo muy interesante que viene en la palabra de Dios, que nos va a servir siempre. Todo lo que vemos, ¿verdad? Toda la palabra de Dios nos sirve para instruirnos, pero nos va a servir nos servirá para estar seguros si nosotros en realidad tenemos ese poder de Dios, para ver si en realidad hemos recibido a Cristo y si somos verdaderamente cristianos, ¿sí? Eso se va a notar y lo vamos a ver conforme a la palabra de Dios. Pero no tiene por qué afligirnos, ¿verdad? Esta pregunta no tiene por qué exaltarnos o enojarnos o afligirnos, sino nos va a servir para que nosotros mismos nos hagamos una evaluación, ¿verdad? De cómo estamos, qué estamos demostrando ante la gente, ¿verdad? Si en realidad tenemos el Espíritu de Dios, si en realidad somos cristianos. A lo mejor alguien puede decir, pastor, pero yo tengo mucho tiempo yendo a la iglesia. Sí, qué bueno, ¿verdad? Tengo mucho tiempo de estar yendo al templo. Wow, qué bueno, ¿verdad? Gloria a Dios. Eso es importante, sí es importante. Pero eso no va a denotar o no va a ser algo que sea completamente congruente de que tengamos a Cristo en el corazón, ¿verdad? Aquí anotaba, ¿verdad? A lo mejor en algún momento, si hemos venido a la iglesia, a lo mejor en algún momento decimos, pastor, pero no me puede decir eso porque pues yo soy de cuna cristiana, ¿verdad? Mi abuelito, mi abuelita, mi tatarabuelito, son cristianos, ¿verdad? Y yo siempre desde chico, ¿verdad? Yo nací en cuna cristiana, ¿verdad? Pero bueno, déjame decirte, ¿verdad? Que no hay cunas cristianas, ¿verdad? Los cristianos somos nosotros, ¿verdad? Las personas, ¿sí? Y para eso, pues tenemos que algún día haber abierto nuestro corazón. Y dos cosas que vienen en Romanos 10:9. Confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Esa es una parte nada más. Pero también creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Tenemos que creer en la resurrección, tenemos que creer en la victoria de Cristo Jesús en la cruz. Él murió, sí, pero Él resucitó. Y esa es la victoria que tenemos. Y eso es lo que nosotros nos lleva a que en algún momento podamos decir, sí, yo tengo fe, yo creo, yo conozco y creo que Jesús está vivo, que Jesús resucitó y que Él está sentado a la derecha del Padre. Tenemos que demostrar con nuestro testimonio de que somos cristianos. Pero bueno, hoy lo vamos a ver todo esto fundamentado obviamente en la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por esta tu palabra, Señor, que hoy nos vas a hablar a todos nosotros, que hoy me hablas a mí primeramente, a mi corazón, Señor, que hoy, Señor, nos tiene que dejar bien en claro, Señor, que un día tenemos que abrir nuestro corazón, o tuvimos que haberlo abierto, Señor, para recibirte en nuestro corazón, Señor. Pero no solamente eso, Señor, sino para dar testimonio, para que nosotros demostremos, Señor, ante la gente allá en el mundo, Señor, que ya te tenemos a ti en nuestro corazón. Eso dice tu palabra, Señor. Y hoy, Señor, tú nos vas a hablar, nos vas a abrir el corazón. Y si en algún momento, Señor, no lo hemos hecho, hoy tenemos esa oportunidad, Padre. Tú has sido paciente para con nosotros, Señor, para que un día nosotros abramos el corazón, te recibamos, pero también que demos testimonio. No que nos quedemos solamente con conocimiento. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues mira, antes de entrar directamente al versículo clave,
de Hechos 1:8. Todos a lo mejor en algún momento sabemos qué dice Hechos 1:8. Pero bueno, antes de entrar directamente, déjame decirte lo que dice la Biblia, de cómo empezó todo esto, ¿verdad? Porque obviamente tuvo que haber tenido un inicio, ¿sí? Y la Biblia nos ama, ¿verdad? Nos habla. Hemos predicado, ¿verdad? Cómo Dios, hecho carne, pues estuvo con nosotros, ¿verdad? Nosotros eso ya lo hemos estudiado, lo sabemos, lo hemos visto, hemos comprobado mediante la palabra que estuvo con nosotros. Él habló, Él compartió, pero sobre todo dio testimonio. Dio testimonio. ¿Cómo fue el testimonio de que Jesús era Dios? Pues haciendo milagros, ¿verdad? Todos lo vemos, lo hemos leído en la Biblia. Y qué impresionante aquella gente que vivió contemporánea de Jesús cuando Él estuvo aquí como hecho carne, ¿verdad? Cuando Dios estuvo hecho carne. Y qué impresionante ver todos los milagros que hacía. ¿Sí? Todo ver cómo no había por qué dudar, porque eso no cualquiera lo hacía, solamente Dios hacía esos milagros. Y él con su testimonio, él demostró que él era Dios y los discípulos fueron testigos de todo esto. Esas personas que estaban, todos los seguidores, ¿verdad? Pero aparte los discípulos que estaban cerca de él, ellos se dieron cuenta de todos estos milagros. Ok, Cristo murió, Cristo resucitó y fue visto por muchas personas. Todos lo sabemos, lo hemos leído en la palabra de Dios, que Jesús murió en la cruz, pero no se quedó ahí. Tenemos la victoria, decía en un principio, en la resurrección. Jesús resucitó y después de resucitado estuvo 40 días. ¿Cuántos días? 40 días con sus discípulos, ¿verdad? Esos discípulos a los cuales Él enseñó y donde hubo una transformación en la vida de todos ellos. Y esa transformación fue la disposición a trabajar en la obra. Esa disposición, ese cambio radical que hubo en los discípulos. Iglesia, pongamos mucha atención con esto, porque hoy tú y yo estamos aquí escuchando esta palabra, pero hoy nosotros también tenemos que entender, comprender, pero también estar bien conscientes de cuál fue o cuál debe ser el resultado o cómo vamos a vivir en esa victoria de Jesús resucitado. Dice que estuvo 40 días y vemos nosotros que antes de eso, cuando Jesús falleció, cuando Jesús fue apresado, pues nosotros vimos el carácter y la forma como se comportaron esos discípulos, ¿verdad? Andaban ahora sí que todos descontrolados, ¿verdad? Como alguna vez a lo mejor tú y yo pudimos haber estado o andamos, ¿verdad? Yo no sé, pero en aquel entonces ellos estaban discutiendo, recuerdan, ¿verdad? Ya lo hemos predicado, como cuando estaban en la cena discutiendo unos con otros, hey, ¿quién va a ser ahora que se vaya? Tú o yo, y yo soy más, y hablando de un poder o de una fuerza en lo natural, de quién iba a estar primero. ¿Qué más hacían? ¿Qué más podemos nosotros ver? O ellos daban testimonio de que no tenían el poder de Dios. Vemos que nosotros ahí, entre otras cosas, que Pedro lo negó, ¿verdad? Y era una persona con la que había estado caminando con Jesús, que había visto los milagros, que lo había visto ahí en la cruz. Y aún así, después de esto, ¿verdad? Cuando fue confrontado, que decían, hey, tú, Pedro, tú eres uno de los que... No, yo no. No, a lo mejor me estás confundiendo. Y él lo negaba. Yo no sé si tú o yo hemos negado alguna vez a Jesús. Y no porque digamos que no lo conocemos, sino con nuestro testimonio, sino por la forma como nos comportamos, por lo que hacemos. Y cuando tú y yo no damos testimonio que tenemos a Cristo en nuestro corazón, pues no tenemos el Espíritu Santo y no hemos nacido de nuevo. Pero hoy, iglesia, como decía en un principio, hoy es una oportunidad para que tú y que yo, si ya lo tenemos, pues lo reafirmemos. Pero si en algún momento nada más hicimos la primera parte
de lo que hablé de Romanos 10:9, que si nada más lo confesamos con nuestra boca, bueno, pues hoy es oportunidad de que tú y yo lo creamos mediante esta palabra que Dios nos tiene hoy diseñada para ti y para mí, que nos va a servir. Yo cuando lo estaba leyendo me estuvo confrontando también, iglesia, y vemos después que después de estos 40 días o durante esos 40 días donde Jesús estuvo dando instrucción, donde estuvo discipulándolo, donde estuvo diciéndolo, ¿verdad? Ellos comprobaron que había resucitado y fue un curso intensivo, aquí anotaba, ¿verdad? De discipulado que tenían que andar. ¿Cómo es como ellos tenían que andar? ¿Qué es lo que tenían que hacer? ¿Y cuál era el plan inicial de esa iglesia a la cual tú y yo ahora pertenecemos? Esta iglesia, tú y yo, todos los que estamos aquí, tuvo que haber empezado de alguna forma, ¿cierto o no? No fue que apenas empezó la semana pasada o hace 2 años, no, hace 2000 años, iglesia, Jesús estuvo capacitando a esos primeros discípulos. Qué impresionante, qué fuerte. Ahorita tú y yo podemos decir, bueno, pues ahí está la Biblia, ¿verdad? Bueno, pues ya sabemos, hay testimonio de las personas, ¿verdad? Y hay mucha gente atrás todavía, o aún, o ya, con Cristo en su corazón. Pero en ese momento que empezaba la iglesia primitiva, que empezaba, no había otras personas. Ahorita tú puedes decir, no, pues mira, que sirva Fabi, no, que sirva Mariana, no, allá que sirva Mario, no, que sirva Nacho, no, podemos decir, pero en aquel entonces no, solamente los discípulos. Por eso estaba en ese discipulado, ahí fue el inicio de la iglesia primitiva, donde Jesús resucitado dio respuesta a todas las dudas que ellos tenían. Como tú y yo a lo mejor tuvimos dudas cuando empezamos en todo esto, pero ellos llegaron a convencerse de la victoria. Escúchalo bien, iglesia, porque eso es para ti y para mí. De la victoria en la resurrección y el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu de Dios. Hoy tú y yo, leyendo y aprendiendo de la Biblia, pues es lo mismo. Jesús mismo nos está capacitando a través de este instructivo que es la palabra de Dios, que es lo que aquí predicamos. Es lo que aquí siempre hablamos de acuerdo a lo que dice el instructivo de Dios, que es la Biblia. Él nos discipula y debemos nosotros de estar conscientes del poder del Espíritu Santo. Pero también tenemos que ir por más personas. Es parte de esa capacitación. Es parte de ese discipulado. Tú y yo debemos de ser ya unas personas renovadas. Tú y yo ya tiene que haber un cambio como en aquel entonces hubo con esos primeros discípulos. Pero se tiene que notar ese cambio. Pero no notar en el templo, ¿verdad? Tú puedes decir, pues pastor, aquí estoy, míreme. Qué bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Eso es muy bueno. Que no dejemos de congregarnos como algunos otros lo pueden hacer. Pero también es importante que ahí en tu trabajo, ahí en la escuela, ahí con tus vecinos, ahí con tu familia, demos testimonio del poder del Espíritu Santo, no de la fuerza mía, no de la fuerza tuya, sino del poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Claro, si tú ya has sido renovado, si es que creemos y tenemos fe, tú y yo tenemos que tener el poder del Espíritu Santo. Y si en algún momento has dudado, si en algún momento no estás seguro, bueno, hoy es un día donde nadie de aquí vamos a salir sin el poder del Espíritu de Dios. Amén. Dale un aplauso a nuestro Dios. Esos discípulos, después de la muerte de Jesús, estaban temerosos, como ya lo decía, estaban desilusionados. Obviamente, en ese momento se les borró el cassette, ¿verdad? Él ya les había dicho, ellos ya sabían la promesa, pero en ese momento que murió y pasó un día y dijeron, uchis, ya murió, ¿verdad? Nuestro líder. Estaban desilusionados, estaban temerosos y tenían miedo a que lo reconocieran y que dijeran, ellos son seguidores, o fueron seguidores, o son seguidores de Jesús. Pero después de la resurrección, después de
de esos 40 días, después de que recibieron el poder de lo alto, ellos dejaron de ser temerosos y arriesgaron hasta sus vidas por esparcir el evangelio, por lo cual tú y yo estamos aquí el día de hoy. Si ellos hubieran sido temerosos, hubieran seguido siendo temerosos, si ellos no se hubieran puesto las pilas, como se dice, si ellos en algún momento hubieran dicho, bueno, pues yo no, ¿verdad? Yo estoy cansado, no, yo no quiero, no, yo estoy aburrido, no, yo no tengo tiempo, no, primero están otras cosas que esto, pues tú y yo no estuviéramos aquí. Si ellos en algún momento hubieran tenido ese pensamiento, tú y yo nunca hubiéramos conocido el evangelio. Ellos dieron testimonio, ellos anduvieron por muchas partes dando testimonio y ellos esparcieron el evangelio. Ellos enfrentaron a lo mejor lo que tú y yo no hemos enfrentado. Hay veces tú puedes decir, ay pastor, pero es que mi papá no me deja, ay es que mi mamá no me deja, ay es que mi hijo no me deja, o no sé, ¿verdad? O ¿cómo cree? Mire, si yo en mi trabajo, yo no puedo decir que soy cristiano. Ellos enfrentaron prisiones, iglesia. Ellos enfrentaron rechazo. Ellos enfrentaron un castigo físico. Lo que tú y yo a lo mejor hasta el día de hoy, gloria a Dios, ¿verdad? No lo hemos enfrentado. Pero a lo mejor no lo hemos enfrentado porque pues estamos cómodamente, porque no hemos hecho lo que tenemos que hacer de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuál es esto? Cumplir la gran comisión que nos dejó el Señor. Amén. Tenemos que cumplir esa gran convención. Ellos estaban convencidos como tú y yo debemos de estar el día de hoy. Y si no, hoy vamos a salir convencidos de que era realidad de que Jesús había resucitado. Tú y yo tenemos que tener esa convicción, esa seguridad, esa fe que Jesús resucitó, que tenemos la victoria en Cristo Jesús. Jesús que había resucitado, y la iglesia primitiva, cuando ellos creyeron, fue como una chispa. Cuando vino el Espíritu de Dios, cuando vino el poder del Espíritu Santo, fue una chispa que prendió en aquel entonces, en aquellos lugares, donde la iglesia primitiva empezó a crecer, pero solamente con el poder de Dios. Nosotros, cuando estamos completamente seguros y convencidos de que Jesús resucitó y tenemos el Espíritu de Dios, escúchalo bien, tenemos el Espíritu Santo, no vamos a parar. No vamos a parar. Y por eso tú y yo estamos aquí. Porque a lo mejor hay gente que te critica, hay gente que te humilla, hay gente que te hace, o viene el enemigo y vienen tentaciones a nosotros, vienen aflicciones, hay traiciones. El enemigo también ataca con el desánimo, con la soledad, que en algún momento se burlen de ti en tu trabajo, la misma familia. Eso vamos a pasar. Y si no lo estás pasando, es porque aún no hemos dado testimonio. Es porque aún no hemos dicho, sí, yo soy cristiano. Sí, yo sigo a Cristo. Sí, yo creo que Jesús murió en la cruz. Sí, yo creo que tenemos la victoria en Cristo Jesús. Sí, yo creo que tengo el poder del Espíritu Santo. Ellos enfrentaron todo eso, prisiones, castigo físico, como ya decía. Pero hoy, iglesia, como decía ahorita hace un momento, 2000 años después, 20 siglos después, tenemos que completar, tenemos que tener la completa seguridad que nuestra fe se basa en los hechos. Nuestra fe, tu fe, mi fe, se tiene que basar de acuerdo a lo que vemos aquí, los testimonios que están aquí escritos, y también lo que vemos en el andar diario. Yo veo milagros, yo veo cómo Dios actúa a través de muchas personas, actúa a través de nosotros. ¿Cómo va a actuar? Pues con el poder de lo alto, con el poder del Espíritu Santo, no es con la fuerza. Aquí se puede subir y puede estar, no sé cómo le digan, el Mr. Músculo, el campeón mundial de musculatura a nivel mundial e internacional y de todas las galaxias, puede estar aquí arriba con mucha fuerza, y lo vas a ver, vas a decir, wow, ese señor se ve que tiene mucha fuerza. Pero le podemos decir, bueno, háblanos del Señor. No, pues no. Para testificar,
Para hablar del Señor tenemos que tener un poder de lo alto. No es tu fuerza, no es mi fuerza. Si fuera con mi fuerza, créame que yo no estaría aquí parado el día de hoy. Yo era el más tímido, el más introvertido de todo el mundo mundial. Dios es el que habla, el poder del Espíritu Santo. Y se va a notar. Tú y yo tenemos que tener ese poder. Si tú estás aún temeroso, si aún estás creyendo que a lo mejor no voy a poder, pues qué bueno, estás en un buen momento para recibir el Espíritu de Dios en tu vida y que haya un cambio radical y que se note que el Espíritu de Dios obra a través de ti y a través de mí. Amén. Y no estoy enojado, así hablo. Hoy nosotros tenemos que proclamar, tenemos que estar nosotros seguros. Ahora nosotros tenemos que continuar esta misión de proclamar el reino de Dios. Tú y yo tenemos que proclamar el reino de Dios. A lo mejor puedes decir, bueno, pues es que yo sé mucho, pastor. Ah, pues gloria a Dios, qué bueno que sabes, mijito. ¿A cuánta gente le has compartido? Ah, bueno, de eso no estamos hablando, Yo conozco mucho, a mí me puede preguntar cualquier pasaje, cualquier versículo y se lo puedo decir. Espérame, eso es un buen maestro y gloria a Dios, ¿verdad? Que haya buenos maestros. Pero se necesita el poder de lo alto, que tú salgas con denuedo y que digas, aquí estoy, ¿verdad? Y yo vengo a compartirte del Rey de Reyes, del Señor de Señores, de aquel que murió en la cruz, de aquel que resucitó. Amén. Hoy vemos, ¿verdad? Vemos cómo en muchas partes del mundo se abren nuevas iglesias gracias al poder del Espíritu Santo. Que gente nueva experimente ese cambio, esa transformación en las vidas. En tu vida, mi vida tuvo que ser transformada cuando recibimos el poder de lo alto. Si no ha habido una transformación, pues no ha habido una transformación, entonces no ha habido algo adicional a tu vida, el Espíritu de Dios. Amén. Pero déjame decirte, la iglesia no empezó ni creció por la fuerza de ellos, sino por el poder del Espíritu Santo. A lo mejor habrá gente que sea muy entusiasta y habrá gente que sea muy así que ay, qué alegre se ve, mira, qué bonito, mira, pero eso no es, ¿verdad? No es el entusiasmo, es el poder de Dios, es el poder de lo alto. Tiene que haber algo sobrenatural, iglesia, esto es importante. Tiene que ser sobrenatural. Esto no es natural. Yo pude haber ido a muchos cursos del arte de hablar en público, ¿verdad? De cómo comportarse. Y sí los pude haber tomado, y de hecho sí los tomé, ¿verdad? Cuando he estado en mis trabajos en los cuales he estado. Y sí me han servido, sí son importantes, ¿verdad? Y me sirvieron mucho cuando yo ejercía la gerencia en la cual estaba, ¿verdad? De ventas, tenía que dar cursos y sí me sirvió mucho, pero aún así, ¿verdad? Hoy eso es lo de menos, ¿verdad? Hoy yo no comparo para nada el poder del Espíritu de Dios, el poder del Espíritu Santo. No se compara con ningún curso, ¿verdad? Porque eso es un poder sobrenatural que Jesús ya les había dicho que no se fueran. Jesús les dijo a esos discípulos en aquel entonces, importante, ¿tienes alguna pluma ahí? ¿Todos tienen pluma? Y un papelito para que anotes los versículos que vamos a decir. Y si tienes Biblia de una vez, vete a Lucas 24:49, por favor. Para que digas, pastor, ¿cómo así? ¿Por qué nos dice eso? ¿Cómo? A ver, dígame, ¿dónde viene la Biblia? Lucas 24:49. Vemos nosotros la promesa que fue cumplida. Vemos nosotros lo que dice que hubo algo sobrenatural, que ya les había dicho, que no se fueran de Jerusalén, que iba a venir algo importante para sus vidas. Dice la palabra de Dios, he aquí, en Lucas, que de hecho es el escritor también del libro de Hechos, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Quién lo cree? En aquel entonces los discípulos también creyeron, o en su momento inicial no creyeron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros vimos que cuando estuvo en la cruz se desbalagaron y andaban en otras cosas, ¿verdad? Pero Jesús les dijo, ¡hey, acuérdense de esa promesa que ya les había dicho! Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en Jerusalén, no se muevan de Jerusalén.
Les estaba diciendo, hasta que sean investidos de poder, de un poder de lo alto, dice la Biblia. ¿Sí lo están viendo? No se muevan, viene algo. No se vayan, no digan, no, pues ya vi a Jesús. O sea, como que estaban haciendo la mitad nada más. Lo habían visto, ya estaban, ya entendían. Pero no había ese poder para testificar. Tenemos que tener ese poder para dar testimonio. Porque si tú no tienes el poder de lo alto, vas a estar en una situación donde te digan, vamos al ponchis y, pues es que no sé, bueno, pues sí y no, y bueno, sí. Y no vas a tener el poder del Espíritu de Dios para decir, no, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué importante es esto, ¿verdad? Eso dice la Biblia. Vendrá sobre vosotros ese poder de lo alto y es el que los va a capacitar. Y esto sabemos nosotros que es que el Espíritu Santo es el que dotó a los discípulos de poder. ¿Alguien se acuerda de Esteban? ¿Alguien ha pasado algo más o menos como Esteban? Bueno, vamos a ver quién era Esteban y vamos a ver en Hechos 6. Denle un poquito más adelante. Vemos aquí en Hechos capítulo 6, si estamos ahí. Cuando estén ahí me dicen amén. Dice la Biblia en Hechos 6, dice el primer versículo: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, gloria a Dios, ¿verdad? Dice que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas, dice ahí, de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Como siempre, ¿verdad? Cuando empiezas tú a dar testimonio, va a haber murmuración, va a haber gente que te va a tirar cosas, ¿verdad? Te va a decir de 20,000 cosas, ¿verdad? Pero mira, dice que entonces el 2, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir. No somos nosotros, pero tiene que haber un vaso, tiene que haber algo, ¿verdad? Que en ese caso seríamos tú, instrumentos. Esa es la palabra. Tú y yo tenemos que ser instrumentos del Señor. Y bueno, aquí vimos, ¿verdad? Y vemos nosotros en el 15, ¿verdad? Porque dice que entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel, ¿verdad? Eso dice la Biblia. Fue el consolador y guía para ellos, y hoy es para ti y para mí. Nuestro consolador, el que te va a ayudar, el que nos va a llevar por ese camino de la verdad, es el Espíritu de Dios, porque Él es el consolador, es el que en ese momento estaba con Esteban. Vemos más adelante, si quieres darle vuelta, en Hechos 7:57, a ver, 7:55, 7:54, que es lo que yo le decía hace un rato, que a lo mejor muchos no hemos pasado todavía por ahí. Dice: oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Cuando tú vas y le compartes a una persona que todavía no conoce, está: ay, este cuate, ahí está otra vez aquí. Aquí dice la Biblia, crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, aquí dice la Biblia, 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, no estaba sus ojos puestos en la situación, que es lo que tú y yo muchas veces hacemos. Nos vamos en la situación y nos metemos y nos estamos haciendo chiquititos. Dice la Biblia que él tenía puestos los ojos en el Señor, en el cielo, dice la palabra de Dios, y vio la gloria de Dios, dice la palabra, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. No tenemos que enfocarnos en la situación. Tenemos que enfocarnos en aquel que es el que puede, en aquel que nos da ese poder de lo alto. Amén. Estaba lleno del Espíritu Santo y puesto los ojos en el Señor. Esto
vuelvo a repetir, no es con tus fuerzas, iglesia, es con un poder sobrenatural que solo, si tú me dices ahorita, pastor, es que yo no lo he experimentado, pues qué bueno que ese es el primer paso, reconocer que no tenemos el Espíritu Santo. Si no has experimentado o no hemos tenido fe, es que no tenemos el Espíritu de Dios. Dice la palabra, 1 Corintios capítulo 2, versículo del 1 al 5. Estaba hablando Pablo a los corintios, y lo que yo decía, no es con el rollo, con las imágenes que subas, que sí, muy bonitas algunas, ¿verdad? Y hablan palabra de Dios, gloria a Dios, ¿verdad? Pero aquí dice la Biblia. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio, digan conmigo, testimonio de Dios, no fui a tirarles un rollo, no fui con palabra, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Síguele, por favor, el siguiente versículo. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. 3, por favor, ayúdame, Alex. Dice, y estuve entre vosotros con debilidad, sí. A lo mejor con temor, sí. Con temblor, sí. Siguiente. Y ni mi palabra ni predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. No fue con humana sabiduría, no fue con tus fuerzas. O no vamos a ir con las fuerzas de cada uno, según lo que dice la Biblia, lo que Pablo les hablaba a los corintios, sino con demostración. Tenemos que demostrar como en aquel entonces los discípulos, sino con demostración del Espíritu y de poder. Tenemos que demostrar que tienes el Espíritu de Dios en tu vida. ¿Cómo? Mediante el poder de lo alto, sino con demostración del Espíritu y de poder. Siguiente versículo, por favor. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino del poder de Dios. ¿Se está entendiendo, iglesia? ¿Se está entendiendo ya atrás? ¿De este lado se está entendiendo ya? Gloria a Dios, ¿verdad? Porque pues es lo que Dios nos quiere mostrar el día de hoy, ¿verdad? No es con el bonita habla, ¿verdad? Que sí, debemos de hablar bonito, debemos de prepararnos, ¿verdad? Debemos de tener una secuencia y hablar bien, ¿verdad? Tratar de darnos a entender, estudiar. Yo no me voy a venir aquí a parar, bueno, yo tengo el poder de Dios y, ay, ¿qué hablaré hoy? A ver, pues no sé qué voy a... No, esto implica una preparación, esto implica estar estudiando, esto implica preguntarle al Señor, Señor, ¿qué necesitamos saber? ¿Qué necesita tu pueblo saber el día de hoy? ¿Qué necesito yo primeramente saber? ¿Qué necesito yo estar plenamente convencido que es con el poder de lo alto? Que no es lo que yo hable, sino con el testimonio que demos. Esto dice la Biblia, iglesia. Dice también en 1 Corintios 4, 17. 1 Corintios 4, 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel del Señor, el cual les recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Siguiente, por favor. Mas algunos están envanecidos. Hey, aguas con esto, porque es lo que en aquel entonces estaba hablando igual Pablo a los corintios, ¿verdad? Mas algunos están envanecidos. No podemos decir, es que yo hablo bien. No, en aquel entonces, dice ahí, como había alguien envanecidos, dice como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Siguiente versículo, el 19, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Siguiente, el 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, iglesia, sino en poder de lo alto, en poder del Espíritu de Dios. El reino de Dios es el poder del Espíritu Santo. Esto es lo que Dios nos quiere mostrar. Siguiente versículo, el 21. Dice, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Eso se lo dijo en aquel entonces. No sé si tengas ahí la nueva traducción
viviente en 2 de Corintios 1:21, Alex. Dice que Jesús le respondió. Vamos a ver ahorita lo que dice aquí la palabra. Dice, es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó. Es Dios el que nos capacita. Eso dice la palabra de Dios. Junto con las personas, con los líderes o los maestros, ¿verdad? Que en algún momento, para estar firmes por Cristo, Él nos comisionó. Bueno, después de este preámbulo vamos a empezar la prédica. Vamos a Hechos 1:8, ¿no es cierto? Vamos a ver el versículo rema. Hechos 1:8, ¿todos están ahí? ¿Allá? ¿Todos están en la Biblia, Hechos 1:8? ¿Amén? Dice la palabra, dice la Biblia, dice la palabra de Dios en Hechos 1:8. Tenemos que estar bien conscientes y bien despejados, no yendo, sino escuchando esta palabra que hoy vamos a ya casi a terminar. Dice la Biblia, pero recibiréis poder, dice la palabra de Dios, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. ¿Se acuerdan que les dijo que no se movieran en Jerusalén? Porque ahí iban a empezar la obra. ¿Se acuerdan lo que hablamos de Lucas hace un rato? Dice, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estaba hablando ahí Jesús, ¿verdad? Unos momentos antes de su partida. Y mira, vamos a ver el versículo 5. Mira lo que dice la Biblia, 1:5. Y pongamos mucha atención en esto, porque muchas veces así somos en lo natural. Muchas veces queremos nosotros entender las cosas de Dios en lo natural. Pero déjame decirte, si te la quieres llevar así, pues nunca lo vamos a poder. Yo lo intenté muchos años, queriéndolo ver antes de recibir a Cristo, leyendo una hoja diaria de la Biblia, y la verdad, pues no lo entendía. Yo no lo entendía, ¿verdad? Pero cuando recibí a Cristo, cuando vino el Espíritu de Dios a mi vida, todo se aclaró. Hubo una transformación. Mira lo que dice aquí. Como en aquel entonces, no crean, ay, pero pastor, ¿usted? Bueno, pues mira aquí lo que estaba pasando en aquel entonces. Dice el 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, dentro de no muchos días. ¿Qué les estaba hablando el Señor? ¿Qué les decía? Bueno, miren, muchachos, ¿verdad? Yo no sé de qué manera les decía, ¿verdad? Pero discípulos, no sé, ¿verdad? Dice aquí la Biblia, ustedes serán bautizados, Juan bautizaba en el Espíritu Santo, en agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, quiere decir, si no eran muchos, eran pocos, ¿verdad? Dentro de pocos días. Dice el versículo 6. Entonces, ¿qué era lo lógico que preguntaras? ¿Qué era lo normal? De acuerdo a lo que Jesús le estaba hablando. Pues que dijeras, ¿y cuándo va a ser eso, Señor? ¿Cuándo vamos a tener ese bautizo del Espíritu Santo? ¿Cómo va a ser? Dinos de qué manera, en dónde va a ser o cómo. Pero aún brotaba la carnita. ¿Qué le decían los discípulos? Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Sí me explico? No sé si me da a entender. O sea, el Señor estaba hablándole de algo poderoso, del poder del Espíritu Santo, que ya no iba a estar con ellos, que iba a estar el Espíritu Santo, que iba a estar el Consolador. Pero ellos, más importante, lo que para muchos en algún momento puede hacer más importante las cosas materiales, que el poder de lo alto, que el compartir el reino de Dios. Por eso el siguiente versículo empieza con una objeción entre una cosa y otra. Bueno, el 7 que dice, antes de pasar, y se le dijo, voy a hablar en lenguaje 2021, ¿verdad? Creo que lo tienes ahí en lenguaje actual, ponlo en lenguaje actual. Le dijo,
Solo Dios, Jesús le respondió, solo Dios decide cuándo llevar a cabo lo que Él quiere hacer, lo que piensa hacer. Solo Dios. Ellos estaban preguntando, pero ¿cuándo va a ser la restauración? Tranquis. Solo Dios. A Él le corresponde. A ti y a mí no nos corresponde muchas cosas. Es lo que estamos viendo aquí en el versículo 7. En Reina Valera dice, no nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Él tiene el poder. A ti y a mí no te corresponde, no nos corresponde. Pero, así empieza el siguiente versículo. El 8. ¿Qué es lo que yo digo? El pero, primero yo decía, pues, ¿por qué pero? O sea, yo no le veo sentido que diga, pero recibiré. O sea, como yo dije, a lo mejor al estar escribiendo, o sea, como uno piensa hay veces muchas cosas en lo natural, ¿verdad? Pero cuando Dios te muestra el porqué de ese pero, ¿qué es lo que significa la palabra pero? Es una objeción, yo veía, ¿verdad? Es una objeción entre una cosa y otra. Y dijo, a ustedes no les corresponde saber eso, pero hay algo importante. Pero vas a recibir poder. Pero vas a recibir poder de lo alto. El Espíritu de Dios. Y te va a servir para muchas cosas, para dar testimonio. Eso es lo que estamos viendo aquí. Se suponía, ¿verdad? En el 6, que tenían que preguntar cómo, cuándo, cómo le vamos a hacer. Yo aquí anotaba, ¿verdad? Pero ellos salieron con la cosa carnal, ¿verdad? Vas a restaurar el reino de Dios. En el 7 dice, solo Dios decide cuándo lleva a cabo lo que va a hacer. Solamente Dios decide los tiempos. Porque para ti y para mí pueden ser cosas lógicas, algo, pero yo no estoy hablando de algo lógico. Estoy hablando de algo sobrenatural, según la Biblia, según la palabra de Dios. Y es lo que hoy estamos compartiendo. Si tú lo quieres ver en el modo natural, pues déjame decirte que no lo vas a entender. Esto es palabra de Dios. Ese pero es una objeción en una cosa y otra. No les corresponde a ustedes saberlo ahorita, les decía. Y después de esto, ¿qué pasó? El versículo 9, 1:9, ¿qué dice la Biblia? Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Antes les dio poder. Antes tú y yo podemos tener ese poder de lo alto. Hoy tú y yo podemos decir, Señor, yo quiero recibir eso, ese poder de lo alto. Eso nos dice la palabra de Dios. Este poder de lo alto para hacer las obras que humanamente o que lógicamente no se pueden. Alguien te puede decir, es que está en una enfermedad terminal, alguna cosa así, ¿verdad? Y sí, lo hemos vivido, ¿verdad? Ahorita que veo aquí a Faustino, me tocó verlo. Él es un milagro andante, ¿verdad? Y párate, Faustino, y vamos a darle un fuerte aplauso a Dios por la vida de Faustino. Hace muchos años, él era diagnosticado que se iba a morir. Gracias, puedes sentarte, Faustino. Y nos tocó, ¿verdad? El gran favor de Dios, ¿verdad? El ir con el poder de lo alto, orar. Y Dios lo restableció y mírenlo, ahí está todavía. ¿Hace cuántos años fue de esto? Perdón, esto no es parte de la prédica. Nada más dime de ahí, ¿cuántos años? 9 años, puedes sentarte. Hace 9 años y ahí está. Y en ese entonces habló alguien y dijo, ¿saben qué es? Que ya está, ya. Pero ese es el poder de lo alto. Ese es el poder de Dios. Y así como lo hizo con él, es un testimonio andante. Eso lo puede hacer contigo y conmigo. Lo puede hacer, amén, porque es el poder de Dios para sanar enfermos. Hay veces que nosotros solamente queremos tener el poder de lo alto, porque es bonito, ¿no? Uno se siente bien cuando dices, ay, gracias Señor que me usaste, gracias por ser solamente un instrumento tuyo y se sanó. Eso es bonito, ¿verdad? Se siente padre, ¿verdad? Que Dios te use. Pero no solamente es para eso.
sino para ir afuera, para ir a compartir, para ir a testificar, para dar palabra de Dios. No solamente es para decir, Señor, yo quiero recibir un milagro, que sí lo vas a recibir de parte de Dios, pero también parte de ese paquete es que también nosotros vayamos como Esteban, vayamos a compartir. Que me voltearon la cara, ahí estás. Que no toqué y no me abrieron, ahí estás. Tócale el timbre, dale una patadita santa, pero ¡hey, ábreme! No es cierto. No, pero vas a insistir, vas a decir, vengo con el poder de lo alto. Y vas a estar ahí y hasta que te abran, y a lo mejor no va a pasar lo de Esteban, que te tiren una pedrada, pero sí te van a tirar una palabrota a lo mejor, ¿verdad? Pero tenemos que estar ahí. Cuando nosotros vemos estos testimonios como el de Esteban, decimos gloria a Dios, ¿verdad? Que es parte de lo que tú y yo tenemos que hacer cuando fuimos vestidos, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos esa vestidura del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a ponernos de pie. Gracias, Dios. Oye, iglesia, si me puedes ayudar. Oye, iglesia, yo quiero primeramente preguntar si alguien viene por primera vez. Si alguien quiere, qué bueno, gloria a Dios, veo tu mano, veo esta pareja, 3 personas, 2 que recibieron a Cristo, que van a recibir a Cristo. Yo quiero que hagamos una oración, ¿sí? Vamos a hacer una oración y los vamos a acompañar toda la iglesia. Repitan después de mí. Señor Jesús, esta mañana yo abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. Yo sé que moriste en la cruz por mis pecados, pero también tengo fe y creo que Dios te resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Gracias, Señor, por esa salvación tan grande. Hoy decido abrir mi corazón y recibirte como mi Salvador. Transforma mi vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a adorar al Señor. Hoy vamos a decirle a nuestro Dios que avive esa llama del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y si aún no lo tenemos, hoy clama al Espíritu de Dios. Son 2 cosas nada más que nosotros tenemos que hacer. Es anhelarlo y decirle, entra. Tú y yo tenemos que anhelar hoy el Espíritu Santo. Cuando recibes a Cristo en tu corazón, va incluido el Espíritu Santo. Hoy, si tú hiciste esta oración de fe con tu boca y lo crees en tu corazón, hoy el Espíritu Santo está en ti. El Espíritu de poder, el poder de lo alto, no es la fuerza natural, no es la fuerza de músculo, o no va a ser vana palabrería, va a ser con testimonio, donde tú y yo vamos a ir a compartir, vamos a ir a cumplir esa gran comisión que nos dejó el Señor. Adora a nuestro Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Decimos, el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar,
está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Decimos, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Espíritu Santo, muévete en este lugar. Ahí con tus palabras dile Espíritu Santo, pero díselo con tus palabras, díselo con tu corazón. Espíritu de Dios, llena mi vida. Espíritu Santo, perdón porque lo he tratado de hacer con mis fuerzas, pero hoy he reconocido que te necesito, Espíritu Santo, que necesito el poder de lo alto, que yo lo he tratado de hacer con mis fuerzas y no he podido. Hoy el Espíritu Santo se mueve en este lugar. Hoy el Espíritu de Dios quiere entrar a tu vida. Si tú lo anhelas, díselo con tu palabra. Espíritu de Dios, entra en mi vida. Espíritu Santo, llena mi corazón, llena mi vida. Espíritu de poder, de lo alto, ayúdame, Señor, en todas mis situaciones. Muévete en mí, Espíritu de Dios. Muévete en mí. Muévete en mí, Espíritu Santo. Hoy, Señor, yo te pido, Espíritu Santo, que llenes el corazón de cada uno de los que hoy estamos aquí en este lugar, de los que están conectados también en aquel lugar que no pudieron venir el día de hoy. Llena el Señor, llena el corazón. Solamente anhélalo, iglesia, solamente anhela el Espíritu Santo. Di, Espíritu de Dios, llena mi vida. Llena mi vida porque no he podido dar testimonio, porque me ha dado pena, he sido temeroso, yo no sé. Pero hoy el poder de lo alto entra en ti. Anhélalo, Espíritu de Dios, muévete en mí. Muévete en mí, cántale una vez más, adóralo, dile. Muévete en mí y toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Y toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Vete en mí, Dios Espíritu, vete en mí. Gracias. Dile con tus palabras, gracias, Espíritu Santo. Siento el consuelo del Espíritu de Dios en mi vida. Díselo con tu palabra, porque Él es el consolador. Es el guía, como dice este canto que estábamos haciendo. Guíame, Espíritu de Dios. Guíame, Espíritu Santo, porque yo no he podido hacerlo con mis fuerzas. Hoy anhelo, Espíritu Santo, que entres a mi vida y que me guíes y que me des poder
para dar testimonio en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Dáselo fuerte, 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 fuerte. Muy fuerte, porque es para el Rey de Reyes, para el Señor de Señores. Dáselo fuerte, dáselo fuerte. Para Él es la gloria, para Él es la honra. Tú no sales igual esta mañana de este lugar. Dáselo más fuerte, Espíritu de Dios. Hoy salimos de este lugar con el poder de lo alto, investidos toda mi vida, con una nueva vestidura, con el Consolador en mí, que es el Espíritu de Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.